¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. En esta oportunidad nos volvemos a encontrar con aquella temática que tanto les encanta a todos ustedes. Y me refiero a la ufología. Tenemos una jornada doble en la cual vamos a descubrir dos situaciones que acontecieron en los cielos, tanto en suelo sudamericano y norteamericano. Así que no me queda nada más que decir que agradecer a cada uno de ustedes que cada semana y en cada oportunidad nos están entregando un like y compartiendo el programa en las plataformas en las cuales nos escuchan: iVoox, Spotify y también el canal de YouTube de Observador de Estrellas Chile. No me queda nada más que decir. Comencemos. Legión Oculta. Je gère la faim, dans la nuit. Estás escuchando Legión Oculta. Luego de la introducción clásica de este podcast, para mí es interesante poder traer dos temáticas relacionadas al fenómeno OVNI, también viendo las posibilidades en las cuales personal que tiene gran capacidad y capacitación en el aspecto aeronáutico se pueden encontrar con cosas anómalas. En primera oportunidad, nos vamos a dirigir a Argentina, al 31 de julio de 1995. En esta ocasión está involucrado una aeronave de Aerolíneas Argentinas que estaba a punto de aterrizar en esa ciudad. Me refiero a Bariloche, el cual fue interceptado por un objeto no identificado que lo obligó a realizar una maniobra de escape de alto riesgo. Jorge Polanco llevaba 18 años como piloto de Aerolíneas Argentinas y en esa noche vivió un momento que le cambió la vida para siempre. En esa oportunidad comandaba el vuelo Alfa 674 con destino a San Carlos de Bariloche. Según comenta, yo era el comandante de vuelo. Llegando a Bariloche, nos avisan desde la torre de control que había un corte de energía eléctrica. Estuvimos a punto de volver a Aeroparque. Al rato, nos informan que se había retomado la energía con un generador auxiliar del aeropuerto utilizado para estos casos. Luego del aviso, el ex piloto de aerolíneas inició lo que se llama la aproximación, y lo que comenta: cuando llegamos a la vertical de Bariloche, comencé a ver una luz a lo lejos, como a unas 12 millas del aeropuerto, y a lo que se llama la posición geográfica a las 11 del reloj. Desde la torre de control nos dicen que no tenían nada, solo un avión de gendarmería, pero que está detrás nuestro. Era un avión militar, recuerda Polanco, con 2 gendarmes que resultaron 2 grandes amigos que luego fallecieron. Ellos fueron los testigos presenciales del evento más importante hasta ahora del avistaje. Según recordó Polanco, ellos pudieron observar el momento en que el ovni se puso prácticamente a su lado
y comenzó a acompañar en el descenso al Boeing 727 hacia el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria. Cuando estábamos por tocar la pista, se volvió a cortar toda la luz. El operador del sistema me explicó luego que el generador se aceleró a fondo solo. Comenzó a sacar humo y se detuvo. El aeropuerto se quedó a ciegas. En ese momento tomé conciencia de que algo no estaba bien e iniciamos la maniobra de escape, en lo que él señalaba. Polanco recuerda aquellos momentos como algo que le cambió la vida. Hago la maniobra de escape y cuando alcanzo los 10.000 pies, comienzo a virar por derecha, hacia el lago. En ese momento veo nuevamente aquella luz. Nivelé la altitud para no llevarme por delante el avión de gendarmería. Estaba a 300 metros más arriba. Cuando vuelvo la mirada, le pasé cerca, casi rozando el plato volador, y volví para la vertical del aeropuerto. Es lo que comentaba este piloto. La tripulación del avión de gendarmería me informó después, de forma personal, que el objeto me siguió por debajo y que cuando comencé el alejamiento para volver a aterrizar, el ovni desapareció hacia el Cerro Otto. Fue algo muy duro. Fueron muchos minutos de contacto real con una nave persiguiéndonos. No fue un ratito, fueron 17 minutos en total, según lo que detallaba Polanco. Respecto del ovni, Polanco recordó que tenía una forma bien definida. Medía aproximadamente unos 30 metros de diámetro. Era un plato sopero, de esos profundos para comer guiso de lentejas, pero invertido. Tenía luces verdes que giraban a gran velocidad y en la parte de arriba una luz naranja que parecía que respiraba. Eso me marcó toda la vida. Aquella experiencia lo acompaña hasta el día de hoy. La sensación que dejó el episodio es que si hubiese sido agresivo, otro hubiese sido el final. Y comenta: estamos hablando de tecnología de civilizaciones que nos pueden llevar miles de años. No solamente interpretan lo que vos pensás y se adelantan a todo eso, cosa que demostraron con los actos. También demostraron que interfirieron con la tripulación que me miraban y no paraban de llorar. Los dos que me acompañaban quedaron bloqueados, por eso tuve que hacer maniobras prácticamente solo. Para mis adentros pensaba si todo esto era un sueño, algo que no estaba pensado. Esto fue hace muchos años. Si hubiese tenido un celular, no solamente era conocido y famoso, era multimillonario con aquella fotografía o video que podría haber captado. Bromeaba anímicamente Polanco. El segundo caso que traemos en esta ocasión en referencia al fenómeno ovni, quizás para ustedes es conocido, lo han escuchado en alguna otra oportunidad y también algo recordarán. ¿Ustedes conocen el caso Katja Landrum? El 29 de diciembre de 1980, Betty Katja, Vicky Landrum y el nieto de 7 años de Vicky, Colby, regresaban a casa después de cenar por la carretera estatal 1485, cerca de Dayton, Texas, en las afueras de Houston. Alrededor de las 21 horas, según Vicky Landrum, notaron una luz brillante en el cielo. Según lo que comenta, se podía ver a través de los árboles. Empezó a acercarse mucho, entonces supe que no era un avión. Betty Katja describió lo que sucedió a posterior. No sabíamos qué era, pero sabíamos que algo que iluminaba estaba en el cielo. Habíamos empezado a sentir calor y de repente Vicky me gritó que parara.
y cuando me detuve, ella avanzó y la huella de su mano quedó incrustada en el tablero del auto. Y pensé, bueno, tengo que ver qué es esto. Así que salí, caminé hacia la parte delantera del automóvil y me quedé allí mirando hacia arriba para tratar de averiguar qué era ese objeto. Era un objeto con forma de diamante. Luego, en la parte inferior, salían llamas. El calor era tremendo. Sentí como si me estuvieran quemando de adentro hacia afuera. Cuando alcancé la manilla de la puerta, estaba tan caliente que ni siquiera podía comenzar a sujetarla. Estaba más que asustada. Lo único que estaba pensando era, ¿vamos a salir vivos de aquí? Vicky Landrum dijo que momentos después, un gran escuadrón de helicópteros descendió sobre la zona. Eran helicópteros grandes con rotores dobles. Conté 22 y supe que debían pertenecer al ejército. Durante años, Betty, Vicky y Colby han luchado contra el gobierno intentando obtener respuestas claras lo que realmente ocurrió aquella noche. También han luchado contra las enfermedades misteriosas cuyos síntomas aparecieron apenas horas después del encuentro. Según Vicky Landrum, más tarde aquella noche, alrededor de la 1 de la mañana, Colby se despertó llorando. Me estaba pidiendo agua, tenía fiebre y había vomitado en toda la cama. A la mañana siguiente, Vicky y Colby seguían sufriendo náuseas y lo que parecían ser graves quemaduras solares empeoraban aún más. Betty estaba aún peor. Tenía una temperatura peligrosamente alta y le habían aparecido grandes ronchas rojas en la cara y también en sus manos. Durante los 4 días siguientes, la condición de Betty se agravó. Vicky finalmente la convenció de que fuera a ver un médico en Houston, el cual la internó de inmediato en el hospital. 3 semanas después, Betty se sometió a un tratamiento por envenenamiento agudo por radiación. Betty estuvo en el hospital aproximadamente 6 semanas. Perdió más del 50% de su cabello y parches de piel en su rostro. Fue tratada por el Dr. Brian McClelland. No tengo la menor duda de que Betty estuvo expuesta a altas dosis de radiación. En cuanto o cuál fue la fuente, no puedo decir con exactitud cuál fue. Después de ser dada de alta del hospital, Betty pidió ayuda al investigador de ovnis John Schuessler, ex director de proyectos de la NASA. Comenta que habíamos hecho varias entrevistas con Betty y Vicky, comenta John, y luego fuimos al lugar donde sucedió esto. Fueron muy claros dónde y cómo sucedió. Nos dijeron exactamente en qué punto de la carretera se detuvieron, porque había marcadores que identificaban el lugar. Pudieron señalar exactamente dónde vieron el objeto descender del cielo sobre la carretera y flotar allí por largos minutos. Pudieron señalar el punto en la carretera que indicaba que se había calentado a un nivel extremo de calor. Estaba todo quemado y era muy claro a simple vista. Varias semanas después de que fuimos al lugar y vimos esta zona quemada, alguien cavó en la carretera, la retiró y la reemplazó con asfalto nuevo. Algunos de los testigos que vieron lo que sucedió dijeron que la gente trajo camiones sin distintivos, cavaron en la carretera, colocaron el material en los camiones, los cubrieron con una lona y se fueron. John Schuessler también interrogó a todos los que viven en un radio de 5 millas en el área. Él comenta que al menos otras 10 personas habían visto el objeto y 7 u 8 personas más habían visto los helicópteros.
y sus descripciones eran todas muy similares a las que describieron Betty y Vicky. Un testigo ocular fue el oficial de policía L. Walker, que estaba en la zona en aquella noche en que Betty y Vicky se encontraron con ese extraño objeto. Mi esposa Mary y yo regresábamos de casa de su madre y su padre. Cuando salíamos de una hilera de árboles, vi un helicóptero. Iba apuntando con un reflector al suelo. Luego escuché un ruido de otros helicópteros detrás de este. Detuve el automóvil porque no sabía qué estaba pasando. Los helicópteros eran militares y todos volaban bastante bajo. Todos tenían luces de búsqueda encendida. Pensé que tal vez había algún avión siniestrado, pero no dudaron en aquella situación. Siguieron en la misma dirección que probablemente cruzaría el área donde Vicky dijo que había tenido lugar su encuentro. Convencidas de que los militares estaban involucrados de alguna manera, Betty y Vicky apelaron a sus senadores. La Fuerza Aérea aceptó una reunión en la base aérea de Bergstrom. Cuando entraron en la sala, Vicky notó un gran mapa. El lugar exacto donde había ocurrido el encuentro estaba claramente marcado. Según Betty y Vicky, las interrogaron durante más de 2 horas. La entrevista fue grabada por un taquígrafo militar y al final los 2 hombres negaron que se hubieran llevado a cabo alguna operación militar o gubernamental en ese lugar a esa hora. Se les dijo a las mujeres que tenían derecho a presentar una reclamación y que la Fuerza Aérea estadounidense revisaría el caso. 4 semanas después, las reclamaciones de Betty y Vicky por daños médicos fueron totalmente denegadas. ¿Qué habrán visto Betty Cat y Vicky junto a su nieto Colby Landrum en el cielo de Texas aquella noche de invierno de 1980? El investigador John Schwetzler ofreció 2 explicaciones. Una es que se trataba de algún tipo de aeronave experimental, probablemente de nuestro gobierno. La otra era un objeto volador no identificado, posiblemente extraterrestre. Lo que comenta Vicky es lo siguiente: no creo en hombrecillos verdes, y tenía que ser un objeto. Podría haber sido una nave espacial que el gobierno llevaba, pero era nuestro gobierno el que la llevaba. Betty, Vicky y Colby siguen luchando contra enfermedades que, según los médicos, podrían ser el resultado de una exposición masiva a la radiación. A Betty le han diagnosticado varios tipos de cáncer. Ella, Vicky y Colby tienen recuentos de glóbulos blancos muy por debajo de lo normal. Sus sistemas inmunológicos ahora tienen dificultades para combatir incluso infecciones menores. Según lo que comenta el Dr. Brian McClelland, es lo siguiente: Vicky tiene problemas visuales y hay muchas sugerencias de que también puede estar relacionados con la radiación. Por eso, depende del tipo de la exposición a la cual estuvo expuesta. Alguien tiene que decirnos a qué tipo de exposición estuvo para que podamos averiguarlo y diagnosticar de una manera más certera. Betty Cat dijo que lo único que quiere es información que pueda ayudarla en el ámbito médico. Si se trata de un objeto de alto secreto que protege a los Estados Unidos, entonces puedo decir que los puedo perdonar por eso, pero al menos nos deben decir exactamente por qué nos quemaron, a qué tipo de radiación estuvimos expuestas y en qué cantidad. Después del incidente OVNI, Betty Cat fue hospitalizada para recibir tratamiento contra el cáncer al menos una vez al año. Ella falleció 18 años después
a la edad de 69 años. La USAF se negó a ser entrevistada por este caso por varios medios de comunicación. Su posición oficial es que no se produjo ninguna operación militar o gubernamental. Es increíble ver que el fenómeno ovni se puede presentar en distintas formas. Lo vimos con el primer caso de Bariloche, en la cual un piloto comercial tuvo el encuentro con un extraño objeto. Y después, este tremendo caso de Betty y Big Cat nos ha dejado asombrados más que nada por su nomenclatura, los resultados que tuvieron al encuentro con lo extraño y a la vez también pensar si aquella luz u objeto que ellas divisaron junto a su nieto habrá sido algún elemento gubernamental de prueba que ha dejado vestigios cancerígenos o de enfermedades en sus cuerpos. Con eso, queridos amigos, nos comenzamos a despedir del podcast Legión Oculta, con esta sección de ufología, una temática que tanto a ustedes les encanta. Recuerden que nos pueden seguir en las plataformas de su predilección, iVoox, Spotify y también YouTube, como Observador Estrellas Chile o buscándonos como Legión Oculta. Nos despedimos de esta oportunidad. Soy Mario González, Capitán UFO, y los invito a que nos encontremos en otra ocasión cuando les diga bienvenidos a Legión Oculta. Chao, estén muy bien.